Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Uno de los grandes retos del país y como servidor marítimo internacional del paso del comercio del 6% de todo el mundo es regalarle o ofrecer más bien a los clientes un servicio sostenible que no sea tan afectado por los cambios climáticos como acabamos de tener esta experiencia. Recientemente, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que volvió a delimitar la cuenca del canal al año 1999, hay otros factores que salen a relucir, como por ejemplo la facultad del Canal de Panamá para poder construir un embalse en Río Indio, situación que abarca esta delimitación del año de 1999. ¿Qué va a pasar y cómo se va a hacer? ¿Cuál es la licencia social que ha tenido el canal con respecto a las comunidades que ahí viven? Vamos a hablar con el administrador del Canal de Panamá, quien recibo con muchísimo gusto en este programa. Gracias, don Ricaurte, que yo le digo Catín. Diga, Catín. Así es mejor, Catín Vázquez, como lo conocen. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, don Catín, ya, mire, usted ya ha hablado mucho del tema y yo no quisiera repetir lo mismo. Lo que yo quisiera es tener una idea más bien de lo que viene. Ya tiene usted una buena delimitación, que es como la que era en el 99, que le dieron más de 500 hectáreas, creo que es más, 552. Bien, ok. 1000. ¿Cuál es el plan con esa delimitación ahora? Mira, el plan con la nueva definición de cuenca, lo importante en este caso es que efectivamente, por primera vez desde 2006, el Canal de Panamá tiene una cuenca delimitada de manera expresa. Estos son los puntos geográficos que delimitan la cuenca. Y eso era importantísimo, porque le da a la autoridad del Canal de Panamá no la propiedad, pero la responsabilidad de manejo de esas fincas, ¿no? de esa área. En realidad nosotros no tenemos propiedades en la cuenca. En algún momento posiblemente haya que hacer un proceso en ese sentido, pero eso está todavía muy distante. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la cuenca? En realidad, desde el punto de vista de la autoridad del Canal de Panamá, el programa de trabajo que nosotros venimos llevando continúa. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos acercado a las comunidades alrededor de la cuenca del río Indio y seguimos trabajando con las comunidades alrededor de la cuenca del río Indio en adición a las comunidades que ya trabajábamos en la cuenca regular que manejamos en el Canal de Panamá. Al incorporar la región occidental mediante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, entonces el alcance del trabajo se hace diferente y lo primero que tenemos que hacer es ver qué ha cambiado en esa parte del país desde la última vez que el canal tuvo presencia en esa región. Significa que lo primero que vamos a hacer es levantar una línea base. Nos apoyamos un poco en el censo recientemente celebrado, pero la administración inclusive política es diferente. Porque al incorporar la cuenca de la Ley 44 y definirla como cuenca del Canal de Panamá, tenemos ahora que trabajar en 4 provincias, cosa que no era el caso anteriormente. Tenemos que trabajar en 11 distritos, tenemos que trabajar en 63 corregimientos. Se amplía entonces, ese mapa social es mucho más grande. Calculamos que el número de personas que se incorporan con la cuenca occidental es aproximadamente unas 50.000 personas más, porque es un área muy dispersa, que tiene poblaciones muy pequeñas. O sea, ¿se incorporan qué quiere decir? ¿Que viven en esos lados? Que viven en la región occidental de la cuenca, que es la que se agregó, que incluye el río Indio, el río Toabré, la cuenca del río Coclé del Norte. O sea, usted está mirando más allá. Eso es lo que es. Las otras cuencas, correcto. Lo que pasa es que al tener esas 50.000 personas, ¿no? Que entran en esto, ¿para qué necesita saber cuántas personas viven ahí? El trabajo que el Canal de Panamá hace en la cuenca hidrográfica es un trabajo de relacionamiento y protección a las personas y a las familias que viven ahí. Nosotros no vamos a hacer ningún trabajo de ingeniería, pero a ayudar a la sostenibilidad de las personas. Nosotros ayudamos con educación, nosotros ayudamos con mejorar la calidad del suelo, nosotros mejoramos con educarlos para que puedan mejor producir dentro de la finca que ellos tienen. Tenemos programas en los cuales trabajamos de manera conjunta para proteger los caudales, mejorar la educación, hacer infraestructura y dotar de algunos servicios básicos que el canal puede dar.
Ese es el trabajo que hacemos. Entonces, en esta definición de la cuenca como aparece ahora, hay 50.000 personas adicionales con una cantidad de comunidades que se agregan a la cuenca en la cual ya nosotros estábamos trabajando. Eso está claro. Catín, a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo es que desde el 2006 a la fecha no se delimitó la cuenca, no se definió la cuenca? ¿Por qué se dejó tanto tiempo sin definir? No entendí. Simplemente en la ausencia de una definición de cuenca, el tema se trajo de regreso a la ley 21, que es la ley que limitaba el uso de tierras en la antigua zona del Canal de Panamá. Entonces, para no generar posiblemente un problema político mayor, caímos en la definición que tenían el uso de tierras que está definido en la ley que era de la autoridad de la región interoceánica. Esa definición nos dio una responsabilidad sobre lo que había sido la cuenca que manejaba la Comisión del Canal de Panamá. Pero eso no era una limitante para el canal en su acción, o sea, en las cuencas sobre las que podía haber tenido... Una limitante en el tiempo, efectivamente, pero el énfasis de ese momento era la construcción del tercer juego de esclusas. Y el enfoque era el tercer juego de esclusas. Toda esta discusión de cuenca enrarecía el ambiente sobre el cual había que definir el tercer juego de esclusas y construir el tercer juego de esclusas. Claro, pero luego pasó el tiempo y así nos quedamos. O sea, eso, bueno, a un administrador eso, por ejemplo, ¿no le molesta eso? O sea, ¿no le molestaba? Ahora porque la Corte falló por un una interpuesta de una tercera persona que, no sé, se le ocurrió investigando otros temas, según lo que me dijo a mí. Pero si no hubiera sido eso... Nosotros ya reconocíamos la necesidad de establecer una definición de cuenca. Había dos caminos. Uno, un fallo de inconstitucionalidad, como efectivamente se dio. Esa era una ruta. El tema es, ¿qué pasa si el canal es el que interpone esta situación? ¿Qué pasa? Entonces, eso reenfocaría toda la discusión de regreso al Canal de Panamá. La alternativa de que un tercero lo hiciera, por lo menos mantuvo una distancia sobre el Canal de Panamá, ¿para qué quiere esta cuenca? Nosotros necesitamos delimitar la cuenca. Para reducir, digamos, el área de impacto, una consideración que tomó la Junta Directiva, que es quien define los límites de la cuenca, trabajemos sobre una cuenca más pequeña y con eso tenemos un impacto social más limitado. Entonces, en las discusiones consideramos todas las opciones. Restituir la cuenca anterior, ver otros tipos de cuenca y la decisión que se tomó el año pasado fue vamos a llevar este proyecto de ley al Ejecutivo para que lo remita a la Asamblea definiendo una cuenca que... Y no lo hizo el Ejecutivo, ya sabemos todo lo que exacto, pasó. no. Don Catín, voy a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con más. No se vaya, por favor, no se pierda la entrevista. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con Catín Vázquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. Don Catín, la delimitación, si bien que sacó el fallo, no es la que quería el canal. El canal estaba proponiendo otro territorio. ¿Ustedes piensan hacer alguna otra propuesta? No. No. La Junta Directiva en su reunión de la semana pasada del Comité de Asuntos Hídricos adoptó la decisión de recibir la cuenca y no hacer ningún cambio sobre la cuenca tal como está especificada. Cuando la Junta Directiva el año pasado propuso unos límites de cuenca, consideró una superficie menor en aras de no generar un conflicto mayor. Sin embargo, sí sabíamos que existía y de hecho la Junta Directiva mandó un escrito a la Corte Suprema de Justicia en la cual ratificaba la voluntad y el interés de que efectivamente la delimitación de la cuenca de la Ley 44 era en el mejor interés del Canal de Panamá. Okay. Así que eso está en el expediente. Pero de todos modos, la otra ruta era que efectivamente la Asamblea Nacional, luego de ser remitido un proyecto de ley por parte del canal, a través del ministro de Asuntos del Canal, pudiera delimitar una cuenca. Entonces, el canal sí trabajó. No, eso lo que pasa es que quedó estancado en el Ejecutivo y esta servidora cuando indagó le contaron que no había capital político para poder manejar
cambios en la ley. Ahora, don Catín, ya tenemos eso definido. Bien. Claro. Ustedes han dicho a lo largo de los años, porque no es la primera vez que lo escucho, que han manejado y hablado con las poblaciones residentes cerca de Río Indio, sí, ¿verdad? Donde se puede hacer el embalse. Sí, un reservorio están pensando, multipropósito, el reservorio. ¿Ya tienen la licencia social de estas comunidades para hacerlo? Porque he escuchado a lo largo del tiempo que ya ha habido conversaciones. Ha habido conversaciones, pero eso es un proceso largo. O sea que no tenemos la licencia Nosotros social. tenemos que llegar a un entendimiento con los moradores, comenzando primero con los que están afectados en el área de impacto donde puede ocurrir el proyecto. Sí. Yo creo que ahí estamos hablando de 500 familias. También tenemos que ver los impactos indirectos en el área de influencia del proyecto que se vaya a construir. Y lo más importante es asegurar que las personas se les va a respetar sus derechos y que se les va a mejorar la calidad de vida. Porque el Canal de Panamá ha hecho eso en la cuenca que estuvo administrando mientras se eliminó la cuenca de la Ley 44 y hasta que se restituyó la cuenca de la Ley 44. Para nosotros, las personas y el respeto al derecho de las personas es lo más importante. O sea, ¿qué hemos pueden hecho? esperar ahora de eso? Nosotros vamos a seguir los programas de titulación. Nosotros vamos a seguir los programas de incentivos para poder desarrollar actividades agrícolas en la cuenca. Lo primero que tenemos que hacer en la región occidental, que es donde no habíamos estado, que es más allá de Río Indio. Eso incluye Toabré, Caño Sucio, Coclé del Norte. Arriba. Esos son los que están mucho más al oeste. Nosotros no teníamos participación allá porque efectivamente nuestro trabajo de investigación había sido sobre la cuenca de Río Indio. Entonces, ahora nos va a tocar con otro grupo de personas, agregar un grupo de personas que ya tenemos la provisión presupuestaria porque preparamos el presupuesto pensando en que efectivamente íbamos a recibir esa cuenca. Estamos trabajando para constituir el nuevo equipo de personas que tiene que ir a ver a estas comunidades. Hay que levantar una línea base nueva, según el censo recientemente documentado. Nosotros tenemos una población diferente en esas áreas y hay que comenzar a hacer el trabajo de base. Ahora, ¿pero ustedes van a hacer un reservorio o más? Nosotros en este momento no tenemos ninguna consideración de ningún otro reservorio, seguir trabajando en el caso de Río Indio. Bien, otra cosa, perdón, administrador, que lo interrumpa, es nada más para poder ampliar un poquito la información. En ese sentido, ese reservorio, usted dijo hace muchos meses atrás, que en mayo de este año iba a lanzar el pliego. Me acuerdo porque era una conferencia que yo asistí. ¿Qué pasó con ese pliego y en qué estado se encuentra ese proyecto? Vamos a aclarar qué se dijo. Nosotros podíamos tener un pliego preparado para mayo de este año. Exacto, esas fueron sus palabras. Yo entendí que ya lo iba a lanzar y todos íbamos a estar más contentos. No, una cosa es tener el pliego listo. Pero lo tiene listo. Nosotros hemos adelantado y justamente ayer recibimos un informe adicional, un reporte adicional de los ingenieros que están haciendo el trabajo de ingeniería sobre cómo mejorar las condiciones. Falta para la definición final de ese proyecto poder acceder al área, hacer pruebas de suelo y las pruebas de geología, porque el tema de geología es crítico para la definición del proyecto. Pero eso no lo hizo el cuerpo de ingenieros. No lo puede hacer en la medida que las personas nos tienen que autorizar y dar permiso para poder hacer esas pruebas. Y esa es la conversación que tenemos. Al 5% de desarrollo de este proyecto, ya nosotros tenemos información. Ahora requiere afinarla para mejorar las especificaciones y hacer un concepto mucho más definitivo, que es lo que te permite considerar la posibilidad de lanzarlo. Pero todo el trabajo de cómo es, dónde están las instalaciones, toda esa definición del proyecto se ha adelantado, pero a distancia, porque efectivamente hay que respetar el derecho que tienen las personas y los moradores allí. Así que antes de ir a hacer pruebas de campo, desde el punto de vista de ingeniería, como le digo, nosotros no vamos a llegar con los tractores mañana. Nosotros vamos primero con la acción social para poder lograr que las comunidades se sientan cómodas con el trabajo que va a hacer el canal. Va a ser un trabajo difícil porque va a necesitar de mucha confianza en la autoridad, que nunca la han tenido esas personas. Voy a hacer la pausa. Un momentito, vamos a regresar con más. Bueno. En breve regresamos con En Contexto.
Bien, en estos minutos finales quiero entender una cosa, administrador. ¿A cuánto va a ascender el proyecto del embalse? ¿Tienen el mismo costo que antes? ¿Ha cambiado? Los precios han subido. Los precios de materiales, ahora el tipo de construcción, inclusive se ha cambiado un poco el diseño del tipo de infraestructura que se debe establecer para hacer este reservorio. Así es que la última estimación que tenemos es aproximadamente 1.200 millones de balboas, comparado con lo que habíamos calculado anteriormente. ¿Y cuánto era lo que estaban calculando? Nosotros en el cálculo anterior habíamos considerado que la obra podría estar entre 600 y 700 millones de balboas. Casi el doble. Eso, pero tiene las contingencias porque falta información de campo necesaria para poder mejor definir el alcance del proyecto. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar el canal? ¿Lo va a trasladar el costo a los usuarios? El Canal de Panamá ha hecho las provisiones de capital para poder hacer esa inversión. Bien, Nosotros hemos ido reservando de las utilidades de todos los años, desde que definimos que necesitábamos una fuente de agua adicional, las provisiones para ir acumulando los recursos para poder acometer. Eso no va a afectar el precio tarifario. No. Eso, bueno, nosotros el tema de peajes sí. es un tema que se hace independiente de todos estos proyectos. Nosotros el tema de peajes lo hacemos sobre la base del valor del servicio que le ofrece el Canal de Panamá a su cliente. Ahora, en ese valor del servicio incluye confiabilidad y la necesidad de las fuentes de agua es para asegurar la confiabilidad. Pero un tema que es importantísimo en este caso, con todas las extracciones de agua potable que hay en el lago Alajuela y en el lago Gatún, cuando se completen las obras de construcción de todas esas plantas potabilizadoras, la extracción en el lago Gatún y en el lago Alajuela va a alcanzar 11 tránsitos y medio por día. Sí. Y eso lleva la capacidad del Canal de Panamá a su límite. El tema aquí es que efectivamente vamos a reemplazar las fuentes de agua para poder hacer agua potable, porque el canal puede operar y ha demostrado que puede operar sin reservorios adicionales, simplemente con los recursos que tiene en Gatún y Alajuela. Ok, entonces... Entonces, efectivamente, al final del día, esta cantidad de agua que podemos obtener es para todos nosotros los panameños que necesitamos agua potable. Es verdad, pero entonces, perdón, continúe. Pero ese es el punto fundamental. A razón de cómo se traslada esto al precio de los tránsitos por el Canal de Panamá, nuestra política de peajes va encaminada a poder capturar el valor de la ruta. Y en ese proceso, cuando recibimos los ingresos, hacemos las provisiones necesarias, como dice la ley, sí, para poder asegurarnos que vamos a financiar nuestros Pero proyectos. bueno, en lenguaje sencillo, ¿va a subir los peajes, sí o no? Nosotros, ¿O va a ser una cosa? Nosotros vamos, un segundo, nosotros con o sin este proyecto, terminado el ciclo de peajes que vence en el año 25, a partir del 26, 27 y 28 vamos a anunciar una nueva escala de peaje. Y ya eso lo va a consultar con todos Eso los tiene usuarios. que ir a un proceso de consulta y audiencia con nuestros clientes, sí. Y eso, hasta cierto punto, ¿se hace muy caro después pasar por Panamá? No. Nosotros mantenemos y llevamos plena conciencia de cuál es el valor que aporta el Canal de Panamá al servicio que ofrece. Y nosotros capturamos parte de ese valor. Y nosotros consideramos que la demanda va a seguir allí para transitar por el Canal de Panamá. Hay un reclamo de los otros empresarios, la parte logística, en el sentido de que el canal tiene toda la información de qué viene, cómo viene. Y la idea es poner en Panamá un centro de reconversión de la carga, ayudar al país para hacerse más enriquecido en cuanto a importación, exportación, con un agregado de valor. ¿Tiene el canal algún plan para poder lograr esto junto con el gobierno y poder potenciar a Panamá en ese sentido? Mira, desde 2012, el Canal de Panamá ha propuesto actividades conexas y el desarrollo de otro tipo de actividades. En el 2016, esa propuesta se hizo nuevamente con la inauguración del tercer juego de esclusas. ¿Qué venía después? Actividades de ese tipo. Efectivamente, nosotros seguimos ensayando esas posibilidades y nosotros seguimos haciendo los trabajos necesarios para cuando las autoridades quieran considerar la posibilidad de un desarrollo mucho más integrado de la zona de tránsito que va de Panamá y Colón.
Nosotros ya tenemos trabajos adelantados. Es voluntad del Ejecutivo. Entonces se requiere hacer un trabajo en el cual podamos tener una situación cooperativa con los otros actores que funcionan en la zona logística. Entonces, eso depende de tratar de establecer un programa de trabajo objetivo para poder llevarlo a cabo. Cuando ese momento llegue, créeme que el Canal de Panamá está preparado. ¿Tiene usted algún tipo de... ha tenido alguna reunión con el nuevo ejecutivo, con el presidente actual? ¿Se han reunido? ¿Han hablado de algo? ¿Han tenido algún tipo de exposición sobre el proyecto? Nosotros hemos conversado con el presidente Mulino. Tuvimos una reunión relativamente larga y tocamos todos los temas que son pertinentes del Canal de Panamá. Conversamos también sobre el hecho de la definición de la cuenca a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y hablamos de actividades conexas, del papel de desarrollo que debe tener el Canal de Panamá y su papel en los próximos años y la importancia que tiene de que se mantenga como una ruta para el presidente de la República. El tema de mantener la vigencia de la ruta por Panamá es una prioridad. Mire, don Catín, no quiero cerrar el programa porque yo sé que no hay actividad minera, pero hay mucho barullo alrededor de esto. Y justamente la parte esta de la porción de la cuenca le choca se traslapa, ¿no?, con la actividad minera. ¿Qué representa para usted eso? Y si tiene usted algún tipo de situación o de objeción con respecto a lo que está pasando. Mira, el Canal de Panamá tiene una responsabilidad de proteger las fuentes hídricas en toda la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. Entonces, falta ver, porque en la actualidad sí, hay una concesión minera y hay otros yacimientos mineros y hay un sinnúmero de actividad económica que se desarrolla en la cuenca. Correcto. La actividad privada en la cuenca sigue su actividad. La única cosa ahora es que tiene que ser consistente con las regulaciones del Canal de Panamá en manejo de cuenca. Y eso aplica a todos los negocios que se den en la cuenca. ¿Hacen inspecciones, observancias? Nosotros hacemos inspecciones, sí, cuando es necesario. ¿Es verdad que hubo una especulación de compra de tierras en Río Indio pensando en este reservorio y en las indemnizaciones futuras? Esa es una leyenda urbana. Nosotros realmente no vamos a disponer de recursos y tiempo para confirmar si es o no es. Al final del día, la persona que tenga el título de propiedad, cuando nosotros tengamos que hablar con las personas, es a la persona que tenemos que atender, porque es el derecho que tiene. Sí, y nosotros tenemos que respetar el derecho. Para ¿Cómo se llegó allá? Ya es materia de especulación. Hay que ver, ¿no? Porque eso también puede ser un tropiezo. Bueno, siempre. Vamos a ver, don Catín. No es fácil. Eso es una tarea larga la que le viene. Tarea larga. Es una tarea larga, pero es muy necesaria para poder conservar nuestro servicio al mundo. Por supuesto que sí. Gracias, don Gracias Catín, por la invitación. por estar con nosotros. Muy amable, de verdad. Oiga, gracias por la atención que ha dispensado al programa. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.